Se reabre la audiencia de extradición para informar que el tribunal ha resuelto proseguir con el trámite de extradición, habida cuenta que queda a salvo el derecho de las partes de pedir las ampliaciones que consideren oportuno en su oportunidad, y aclarando además que en mayo del 2014 el Ministerio Público apartó al señor Belaúnde del Ocio de la investigación preparatoria por lavado de activos, de modo y manera que aparecería una data contradictoria que no es el caso de discutir en esta oportunidad. En consecuencia, y habida cuenta que se abrió la audiencia para los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado en la modalidad de complicidad secundaria, vamos a proceder con la audiencia de extradición en ese sentido, y por su orden se le da la palabra en este instante al señor representante del Ministerio Público. Proceda, doctor. Bien, muchas gracias, señor presidente. Entonces, yendo al fondo de la cuestión, tenemos que al señor Martín Antonio Belaúnde del Ocio se le imputa el cargo de ser coautor de delito de asociación ilícita para delinquir y el hecho de haber sido cómplice del delito de peculado. Esto, como está público conocimiento, aparte de ser materia de esta solicitud de extradición, se debe a que se imputa al señor Belaúnde del Ocio haber sido parte de la organización ilícita formada por el expresidente regional de Ancash, el señor César Joaquín Álvarez Aguilar. Su participación habría sido, en primer lugar, como órgano propagandístico de esta organización, en el sentido de preparar contenidos informativos favorables al expresidente regional y haber recibido dinero, entre otras fuentes, dinero del gobierno regional para pagar a periodistas y para también pagar a trabajadores de una empresa, Ilios, que era de propiedad de él, para que se hagan este tipo de acciones que se acaban de sintetizar. Al respecto, el pedido, que como el señor procurador lo ha precisado, ha sido formulado por el juzgado, o sea, no ha sido formulado por las partes, contiene una relación fiel de los requisitos que pide el artículo 6 del Tratado de Extradición entre Perú y Bolivia. Está, en primer lugar, los documentos que tienen que ver con la identificación e individualización del señor procesado. El pedido mismo tiene una síntesis de los hechos imputados, como se puede apreciar de los actuados. Se han adjuntado los textos normativos peruanos que justifican el procesamiento que se acaba de señalar. Hay aquí una suerte de exceso del juzgado, pero porque hay otros artículos distintos de los invocados, pero de todos modos se cumplen esa disposición. Se han adjuntado también de manera abundante las copias certificadas de las declaraciones testimoniales y demás actuados que justifican esta imputación. También los documentos que acreditan que el señor está siendo procesado y que tiene un mandato de detención. Al respecto, el Ministerio Público entonces desea señalar que hay una noción más bien amplia
en el artículo 6, inciso 3, letra C del tratado, sobre la índole de los documentos y los recaudos que se han adjuntado. Se habla de pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el estado requerido, en este caso Bolivia. Al respecto, debemos señalar que Bolivia tiene un código procesal penal reformado, exactamente igual que lo tiene también el Perú, y en esta lógica procesal reformada, pruebas estrictamente hablando, igual que en nuestro país, solo se actúan en el juicio oral, ¿no? Prueba es ante todo una actividad, la actividad de discutir, de polemizar alrededor de los elementos y no los elementos mismos, ¿no? En ese sentido, aquí pruebas debe ser tomado pues en esta acepción amplia, ¿no? Elementos de convicción, o sea, documentos que permiten inferir con cierta probabilidad razonable que hay motivos para pensar en lo fundado de la imputación. Entonces, en ese sentido, considera el Ministerio Público que se ha cumplido ese extremo de del tratado de extradición. Esta base razonable y verosímil considera el Ministerio Público suficiente para hacer procedente la extradición. No corresponde al procedimiento de extradición ver el fondo de estos elementos, porque estos más bien se tienen que discutir precisamente en el juicio oral que corresponde. Y sin duda pues sería tratar de adelantar una discusión que no corresponde en este momento para el estado de la causa. Hay también el principio de doble incriminación. Hay una correspondencia en asociación ilícita con el 132 del Código Boliviano y en el peculado sobre el artículo 142. Por otro lado, la posibilidad de que alguien ayude a una tercera persona a cometer un delito está expuesto en el artículo 23 del Código Boliviano, y el artículo 24 prevé expresamente la posibilidad de que un eventual colaborador no tenga las calidades especiales propias que requeriría el tipo para ser autor del mismo. Esta posibilidad, como lo sabemos muy bien, está también abierta en el artículo 25, que no dice que el que coopera dolosamente tenga que tener las mismas calidades de el autor de un delito especial propio. Entonces, por estas razones, considera el Ministerio Público que hay fundamento para declarar fundada este pedido de extradición, que vuelvo a remarcar, no es de las partes, es de iniciativa judicial, y ese es el sentido del pedido del Ministerio Público, ¿no? Que esta sala declare fundado el pedido para los efectos de continuar su trámite de acuerdo a ley. Gracias. Señor representante del Estado, constituido en parte civil. Muchas gracias, señor presidente. En el proceso, la parte civil es coadyuvante en la investigación. En esos mismos términos, quiero enfatizar en algo que el tratado, en el artículo 4, numeral 2, literal C, señala que la extradición, es decir, para excluir o para denegar la extradición, en ambos estados contratantes, dice, hay la obligación, o sea, si ambos estados están convenidos o tienen acuerdos multilaterales en algún tema en concreto, estos tienen que ser favorables para ambos estados, es decir, la extradición no puede rechazarse cuando existen convenios o acuerdos en determinados temas concretos. Sobre ese aspecto, el Estado peruano, así como el Estado plurinacional de Bolivia, han suscrito el Convenio Interamericano contra la Corrupción. Han suscrito la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En estos convenios, lo que se señala fundamentalmente, que se
debe dar curso a las solicitudes emanadas por las autoridades que tengan facultades para investigar o juzgar actos de corrupción descritos en la presente convención. Abundando estos estos convenios suscritos reconocidos por ambos estados, está la Declaración de Compromiso de Puerto España, Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago, 19 de abril 2009. Bolivia, suscrita por Bolivia, donde establece que en su preámbulo el compromiso de los estados firmantes de reforzar la lucha contra todas las formas de corrupción. La primera reunión especializada del Ministerio y altas autoridades de prevención y lucha contra la corrupción, la conocida como la CELAC, celebrada en Santa Cruz el 8 de noviembre de 2013, Bolivia y el Estado peruano y otros países latinoamericanos expresaron su voluntad de establecer un compromiso común entre los países participantes a fin que ninguno permita que ingresen funcionarios, ya sean públicos o particulares, que estén procesados y sancionados por delitos de corrupción. El tratado, en el artículo 4, numeral 2C, dice que no podemos rechazar, o los estados no pueden rechazar un pedido de extradición donde países han acordado y han firmado acuerdos, han firmado declaraciones de lucha contra la corrupción. Eso es un adicional a lo que la Fiscalía, el doctor Chinchay, bien ha explicado respecto a los presupuestos que tiene que cumplir un pedido de solicitud de extradición a partir del artículo 6º del Tratado de Extradición. Al respecto quiero hacer algunas precisiones adicionales de cara al tratado también. La acción en estos procesos, en estos delitos que se están imputando al señor Belaúnde no están prescritos. El artículo 317 y 387 de nuestro código establecen penas de 3 a 6 años y de 4 a 8 años. Entonces, y los hechos perpetrados en estos casos habrían acontecido desde 2007 hasta aproximadamente el año 2014. Entonces, los términos prescriptorios aquí no están en cuestión. El delito tampoco tiene carácter político ni es conexo con un delito de ese carácter. Es evidente que se trata de delitos comunes, son delitos de corrupción, y por esta razón, por la naturaleza de estos delitos y por la organización judicial y el régimen político en el que estamos, no existen razones para temer que en el caso sea extraditado este señor entre en el contexto de una persecución de carácter político. Se cumplen otros presupuestos adicionales, como los formales. Se ha identificado el paradero del señor, Interpol ha comunicado, existe un mandato de detención domiciliaria por el Tribunal Supremo Boliviano, están las disposiciones de formalización 3, la de marzo, la de mayo y la de diciembre, que se amplían y se precisan los cargos contra el señor Martín Belaúnde. Entonces consideramos que no solo el pedido de extradición formulada por el despacho del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional cumple con todos los presupuestos que establece el tratado, y no solo eso, sino también con lo que señala el decreto supremo número 16/2006, JUS del 21 de julio de 2006, y además a lo que ha señalado la Fiscalía, que existen una lista amplia de indicios reveladores suficientes por la etapa en la que estamos. Existen menciones, indicaciones y el contexto en el que el señor Martín Belaúnde habría tenido una participación activa en todos los actos que se están imputando al señor Álvarez. Y no solo eso, se ha hecho una precisión de que el señor Martín Belaúnde pertenecería al grupo de decisión o al grupo de determinación de esta presumible organización, porque estamos en fase de investigación, y cómo ellos habrían articulado fundamentalmente en la lógica de permanecer en el gobierno, de utilizar el poder que tenía como presidente regional para hacerse de bienes del Estado. El uso de ese poder es lo que se reprocha. Sabemos que la doctrina y la Corte Suprema también ya tiene bastante claro, o es una
tendencia bastante amplia de que se admitan que los terceros puedan ser cómplices en delitos especiales. Entonces, estando nuestra jurisprudencia y estando la jurisprudencia del Tribunal Supremo Boliviano, que tiene esa misma lógica de incorporar a terceros o a los extraneos como parte, como cómplices de delitos especiales, consideramos que aquí no hay ningún obstáculo, no hay ninguna observación para poder rechazar u observar este pedido de extradición. Es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor procurador, usted ha mencionado una jurisprudencia del Tribunal Boliviano en materia de comprender al extraneus en actos de infracción de deber. ¿Está esa jurisprudencia en el expediente? No, señor presidente, pero le podemos alcanzar en estos momentos. Un momentito, porque todo el Perú sabe, público y notorio, se ha dicho siempre que Bolivia no entrega al que no es funcionario público ni a título de autor ni a título de cómplice. Usted ahorita nos saca un argumento diciendo que la jurisprudencia boliviana